Mi hijo me dijo, «No irás al crucero, es solo para la familia». Esa frase se me clavó en el pecho como un cuchillo. Durante un instante, no supe si llorar o simplemente aceptar que, para mi propio hijo, yo ya no formaba parte de su familia. Había preparado mi maleta con tanta ilusión, pensando que ese viaje sería un regalo después de tantos años de trabajo y sacrificio, pero no, en un segundo, todo cambió. Y lo peor no fue quedarme sin el crucero, sino descubrir lo que realmente se escondía detrás de ese mensaje. Te pido que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que descubrí después transformó mi vida por completo. Si alguna vez te has sentido olvidada o apartada por aquellos a quienes diste todo, esta historia es también la tuya. Si sientes que mi voz te acompaña, apoya este video y suscríbete para seguir escuchando historias que hablan de nosotras, las mujeres que aprendimos a levantarnos incluso cuando el corazón duele. Dicen que el silencio duele más que las palabras, y yo lo confirmé el día que mi casa quedó vacía. Desde que mi esposo murió, el sonido de las olas se volvió mi única compañía. Al principio me reconfortaba, era como si él siguiera ahí, hablándome a través del viento. Pero con el tiempo, ese mismo sonido empezó a recordarme lo sola que estaba. Cada mañana, el sol pintaba el cielo de un naranja suave, y yo me ponía el delantal blanco que él tanto amaba. Horneaba pan, cuidaba mis flores, limpiaba la casa. Todo en orden, todo perfecto. Pero por dentro, algo faltaba. Mi hijo Diego siempre decía que mi pan olía a hogar. Por eso seguía horneando, aunque ya casi nunca venía a buscarlo. En cada hogaza que salía del horno, ponía la esperanza de volver a verlo sonreír como cuando era niño. Lucía, su esposa, era amable, en apariencia, educada, correcta, distante. Nunca levantaba la voz, pero cada palabra suya sonaba como una puerta que se cerraba. A veces me invitaba a comer solo para que no dijeran que me ignoraba. Yo aceptaba, sonreía y fingía no notar que, en su mesa, siempre había un lugar menos para mí. Me consolaba pensando que así es la vida. Los hijos crecen, los hogares cambian, el amor también envejece. Pero a veces, cuando el viento entraba por las ventanas, sentía que mi casa ya no olía a familia, sino a olvido. Una tarde, mientras regaba las bugambilias, mi vecina doña Pilar me dijo desde su jardín: «María, hace tiempo que no veo a Diego por aquí. ¿Todo bien con él?». Yo le sonreí, fingiendo calma. «Sí, todo bien. Está ocupado. Los jóvenes ahora viven deprisa». Ella suspiró, bajando la voz. «Los hijos se alejan, pero el corazón de una madre nunca aprende a hacerlo». Sus palabras se me quedaron clavadas como espinas dulces. Esa noche busqué las fotos antiguas. Diego en su primer día de escuela. Diego corriendo hacia mí con las rodillas raspadas. Diego abrazándome cuando consiguió su primer trabajo. En cada foto, él sonreía y yo también. No sabía que, en algún punto del camino, dejaría de hacerlo. Al amanecer, decidí hornear de nuevo. Preparé pan dulce, empanadas de coco y una tarta para los niños. Quise sorprenderlos, aparecer en su casa sin avisar. Mientras el olor llenaba la cocina, me repetía que era una buena idea, que una madre siempre es bienvenida. El trayecto hasta su casa se sintió eterno. Las calles eran las mismas, pero ya no tenían el mismo brillo. Al llegar, escuché risas detrás de la puerta. Las de mis nietos, tan limpias, tan felices. Toqué el timbre. Lucía abrió. Su sonrisa era educada, pero sus ojos me midieron de arriba a abajo. «Sogra, qué sorpresa. Diego está ocupado, pero puede pasar un momento». Entré, abrazando la canasta de pan como si fuera un escudo. La casa estaba impecable, moderna, fría. Nada quedaba del hogar que yo había imaginado para ellos. Diego bajó las escaleras con el teléfono en la mano, me saludó rápido y volvió a su llamada. Me senté con los niños. Me hablaron de la escuela, del perro, de sus dibujos. Lucía miraba el reloj, impaciente. «Tenemos una comida con amigos». Suegra, dijo con suavidad, pero ya me estaba despidiendo. Dejé la canasta sobre la mesa y salí. Afuera, el viento olía a sal, pero esta vez no a vida, sino a distancia. Al llegar a casa, el horno aún estaba caliente. Me senté frente a la ventana, con una taza vacía entre las manos, y comprendí que el mar, aunque calmo, también puede esconder tormentas.
Ese día no lo sabía, pero ya había comenzado a perder a mi hijo. Desde que Diego se casó con Lucía, algo en él comenzó a cambiar. No fue de golpe, no hubo una pelea, ni una palabra dura. Fue un silencio lento, que se fue metiendo entre nosotros como el polvo que se acumula en los rincones. Sin ruido, sin avisar. Al principio pensé que era normal. Los hijos se casan, forman su vida, y las madres tenemos que aprender a soltar. Pero con el tiempo, el hilo que nos unía empezó a tensarse, hasta que un día ya no supe si seguía ahí. Lucía empezó a decirlo con esa voz dulce y firme que no deja espacio a réplica. Necesitamos espacio como familia. La primera vez sonó razonable. La quinta sonó como una puerta que se cerraba. ¿Desde cuándo el amor necesita espacio para respirar? Comencé a notar que mis visitas se volvían incómodas. Ya no había risas largas ni abrazos apretados. Mis manos, las mismas que lo habían criado, ahora parecían estorbar en su cocina moderna. Preparé su pan favorito un domingo. Llevé la canasta con cuidado, como quien lleva un trozo de corazón. Cuando llegué, Lucía abrió la puerta. Sonrió, educada. Sogra, qué sorpresa. Diego está descansando. Gracias, pero ya no comemos pan. Estamos a dieta. Sus palabras fueron suaves, pero cortantes. El pan seguía tibio. El amor también. Pero ya nadie lo probaba. Esa noche me senté frente al mar. El viento traía olor a sal y recuerdo. Pensé en los días en que Diego era un niño y corría hacia mí con las rodillas raspadas, buscando consuelo. ¿Te duele?, le preguntaba. Él negaba, con los ojos llenos de lágrimas, y se dejaba abrazar. En esos abrazos cabía el mundo entero. Nunca imaginé que un día ese mismo niño aprendería a vivir sin ellos. Las llamadas comenzaron a espaciarse. Primero eran diarias, luego semanales, y al final, silencios largos, sin motivo. Cuando yo llamaba, casi siempre contestaba Lucía. «Está ocupado. Le digo que te llame». No lo hacía. Dejé de insistir. Las madres aprendemos a leer los silencios de los hijos, y ese silencio me gritaba más que 1000 palabras. Un domingo me citó en el mercado. Dijo que iríamos juntos a comprar pescado, como antes. Llegué temprano, llevé la bolsa de tela que él mismo me había regalado. Esperé 1 hora. Cuando al fin llamó, su voz sonaba lejana. «Perdón, mamá. Se me olvidó avisarte. Fuimos con los padres de Lucía». Me quedé parada entre los puestos, con la bolsa vacía en las manos. El ruido del mercado me rodeaba, pero todo sonaba lejano. Ese día entendí que ya no formaba parte de sus domingos. Volví caminando a casa. El mar estaba en calma, pero dentro de mí algo empezaba a romperse. Doña Pilar, mi vecina, me vio desde su jardín. «María, hace tiempo que no veo a Diego por aquí. ¿Todo bien con él?». Le sonreí. No quise preocuparla. «Está bien, Pilar. Los jóvenes ahora viven deprisa». Ella asintió, pero su mirada decía otra cosa. Los hijos se alejan, pero las madres no sabemos cómo hacerlo. Sus palabras me acompañaron todo el camino. Por las noches, el sonido del mar ya no me arrullaba. Me dolía. Cada ola parecía recordarme que el amor, incluso el más puro, puede enfriarse si se deja demasiado tiempo sin cuidado. ¿En qué momento mi casa dejó de oler a familia? En Navidad me invitaron a cenar. Preparé mi pastel de nuez y llegué temprano. La casa estaba impecable, iluminada, fría. Lucía sonreía, radiante, perfecta. Intenté ayudar en la cocina, pero me detuvo con delicadeza. «No te preocupes, suegra. Siéntate, ya tenemos todo bajo control». Esa frase, «ya tenemos todo bajo control», me atravesó, porque significaba, sin decirlo, «ya no te necesitamos». Durante la cena, todos hablaban, reían, yo escuchaba. Los niños se acercaron y me pidieron que me quedara a dormir. Lucía intervino rápido. «Mañana tienen actividades temprano». Diego no dijo nada. Solo me miró, esperando que comprendiera. Y yo comprendí. A veces, el amor más grande también sabe quedarse callado. Cuando volví a casa, me miré al espejo. Vi a una mujer cansada, con las manos agrietadas por la harina y los ojos llenos de ausencias. Encendí el horno. El pan subía, lento, como si aún esperara que alguien lo probara. El olor llenó la cocina, pero ya no olía a hogar. Olía a nostalgia. Pasaron semanas. No supe más de ellos.
Doña Pilar vino con una sopa caliente. Me dijo que los había visto en la ciudad. Se ven felices, María. Pero él no te vio. Sonrió con tristeza. A veces, los que más amamos aprenden a no vernos. Empecé a escribir cartas que nunca envié. Le contaba cosas simples, que las bugambilias florecieron, que el horno aún funciona, que el mar a veces ruge en la noche. Cada carta era un intento de hablarle sin hacerlo llorar. Las guardé en una caja, como quien guarda un pedazo del corazón que no quiere soltar. Lucía me mandaba mensajes cortos. Los niños están bien. Diego tiene mucho trabajo. Ni un te extrañamos, ni un te queremos. Solo formalidad. Distancia educada. Un día decidí ir a su casa sin avisar. Quería verlo, aunque fuera un momento. Toqué el timbre. Escuché risas al otro lado. Lucía abrió con su delantal puesto. Sogra. ¡Qué sorpresa! Justo salimos. Detrás de ella apareció Diego, con los niños. Mamá, te llamo luego. ¿Sí? Su tono fue amable, pero sus ojos, vacíos. Y ese vacío dolió más que cualquier palabra. Volví caminando. El viento olía a sal y tristeza. Me senté frente al horno, viendo el pan dorarse. El calor llenaba la cocina, pero yo seguía sintiendo frío. ¿Cómo puede enfriarse un amor que un día lo dio todo? El reloj marcó la medianoche. Afuera, el mar rugía, pero ya no sonaba igual. En ese silencio comprendí algo. La distancia no siempre se mide en kilómetros. A veces, un hijo puede estar al otro lado de la mesa y, aún así, vivir en otro mundo. Me quedé mirando la llama del horno, pequeña pero firme. Pensé que tal vez el amor de madre es así. No se apaga, solo aprende a doler en silencio. Y esa noche, entre el olor a pan y a mar, supe que estaba perdiendo a mi hijo. Sin gritos, sin palabras, solo con la ausencia llenando los rincones donde antes habitaba la vida. Una mañana, mientras regaba las bugambilias, escuché el sonido del teléfono. Era un mensaje de Lucía. Diego quiere que vengas al crucero, es un viaje familiar, te hará bien. Por un momento pensé que había leído mal. Después de tantos meses de silencio, de ausencias, de puertas cerradas, esa invitación se sintió como una caricia inesperada. El corazón me latía fuerte. Imaginé a Diego riendo, a los niños corriendo por la cubierta del barco, a Lucía sonriéndome sin distancia. Por fin, pensé, la familia volverá a unirse. Esa noche apenas pude dormir. Hacía tanto que no sentía algo tan parecido a la esperanza. El mar, que tantas noches me había arrullado con tristeza, ahora parecía llamarme con dulzura. No lo sabía entonces. Pero ese viaje sería el principio de algo que cambiaría todo. El amanecer de aquel día tenía un brillo distinto. Me levanté antes de que el sol tocara las ventanas y abrí las cortinas con una ilusión que hacía mucho no sentía. En la silla esperaba mi vestido de flores, el que Diego siempre decía que me hacía ver alegre. Lo planché con cuidado, alisando cada pliegue como si en ese gesto pudiera borrar también los años de distancia. Puse sobre la cama el sombrero de ala ancha, los zapatos cómodos y la pequeña caja con pan dulce que había horneado la noche anterior. Quería llevar algo de casa, algo mío, algo que los niños pudieran reconocer como el sabor de su abuela. Mientras cerraba la maleta, el olor a pan llenó el aire y por un momento todo pareció volver a tener sentido. Tomé el autobús hacia el puerto de Veracruz. El trayecto fue largo, pero no me importó. Miraba por la ventana, observando los campos y las casas pequeñas que se quedaban atrás. En mi mente repasaba cada detalle del viaje, las fotos en la cubierta, los juegos con los nietos, las noches mirando el mar. Después de tanto tiempo sola, aquel crucero era una promesa de reconciliación. Cuando llegué al puerto, el aire olía a sal y a gasolina. Había familias por todas partes, riendo, tomando fotos, cargando maletas. Me sentí una más entre ellos, una madre más emocionada por viajar con los suyos. Me senté en una banca de madera y esperé el mensaje de Diego para encontrarlo. Pasaron unos minutos. Entonces el teléfono vibró. Mamá, cambio de planes. No vas al crucero. Es solo para la familia. Leí el mensaje 2 veces. La primera no lo entendí. La segunda me dolió. Sentí como algo dentro de mí se encogía, como si el corazón se hiciera pequeño para resistir el golpe. Miré la pantalla esperando que fuera una broma, un error, un malentendido. Pero no.
Las palabras estaban ahí, claras, frías, sin explicación. ¿Solo para la familia? Entonces, ¿qué era yo? Respiré hondo, intentando mantener la calma. Pensé en llamarlo, pero los dedos me temblaban. Lo intenté, y la llamada fue directa al buzón. Miré alrededor, buscando su rostro entre la multitud, y fue entonces cuando los vi. Diego, Lucía y los niños estaban en la fila de embarque. Diego tenía a Julia de la mano y cargaba a Mateo en brazos. Lucía, impecable, llevaba un vestido blanco que brillaba con el sol. Se veían tan felices, tan completos. Levanté la mano, dispuesta a saludarlos. Pero Lucía me vio primero. Su expresión cambió apenas un instante, lo suficiente para entenderlo todo. Le dijo algo a Diego. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. No fue un segundo de ternura, fue un segundo de distancia. Después, desvió la mirada y siguió caminando. No era un error, era una decisión. El altavoz anunció el embarque. Las familias comenzaron a avanzar, riendo, llamándose por nombre. Yo seguía allí, con la maleta a mis pies y el teléfono en la mano. Nadie me miraba. Nadie notaba que me quedaba atrás. Cuando el barco empezó a llenarse, caminé despacio hacia la barandilla exterior, solo para verlos partir. Los vi subir. Vi cómo Lucía tomaba fotos, cómo Diego abrazaba a los niños. Los escuché reír. Y yo, desde abajo, era solo un punto más entre la gente. Ellos se alejaban, y con ellos se iba todo lo que me quedaba de ilusión. El sonido de la sirena del barco fue tan fuerte que me hizo estremecer. La vibración llegó hasta mis huesos. Me quedé allí, mirando cómo el crucero se hacía pequeño en el horizonte. El mar brillaba, hermoso, indiferente. En mis manos, la caja con el pan se había ablandado por el calor. La abrí y un olor dulce, casi triste, se mezcló con la brisa salada. Un niño que pasaba me miró y me preguntó si había perdido su barco. No supe qué decirle. Asentí. Él sonrió y dijo: «No se preocupe, señora, seguro hay otro mañana». Pero yo sabía que ese barco no volvería. Me senté en una banca y miré el agua. A veces la vida te quita lo que más amas, no de golpe, sino con una sonrisa. Un anciano que vendía recuerdos se me acercó. «¿No va a embarcar, señora?» No respondí. Mi lugar ya está ocupado. Él me miró con compasión. El mar siempre devuelve lo que se lleva, de una forma u otra. Sonrió y siguió caminando. Guardé el teléfono en el bolso y caminé hacia el muelle. Mis pasos eran pesados, como si cada uno me costara un pedazo de alma. La gente seguía entrando al barco, feliz, ajena a mi historia. Cuando el crucero empezó a moverse, las olas golpearon el muelle y me salpicaron los pies. El agua estaba tibia, pero por dentro yo sentía frío. Los vi por última vez en la cubierta. Diego sostenía a Mateo. Lucía tomaba fotos con su celular. Julia reía, lanzando confeti al viento. Y yo, abajo, invisible, lancé una flor blanca al mar. «Que te acompañe», hijo, susurré. La flor flotó un instante, luego desapareció entre las olas. Caminé hasta una cafetería cercana. Pedí un café que no pude terminar. Afuera, el barco ya era un punto lejano en el horizonte. Quise llorar, pero no pude. Era como si las lágrimas se hubieran secado en el camino. Regresé a la estación de autobuses. El viaje de vuelta fue largo, silencioso. Por la ventana, el paisaje pasaba rápido, pero mi mente seguía anclada en el muelle. En cada kilómetro que avanzaba, sentía que algo dentro de mí se iba quedando atrás. Al llegar a casa, el sol ya caía. Dejé la maleta junto a la puerta y me quedé de pie un momento, sin saber qué hacer. Todo estaba igual, pero distinto. La casa olía a pan, a azúcar, a despedida. Encendí la lámpara del comedor y vi el reflejo de mi sombra en la pared. Me acerqué a la ventana. El mar, al fondo, se movía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pensé en Diego, en los niños, en Lucía. Pensé en cómo el amor puede volverse invisible incluso cuando sigue ahí. El mar brilla igual, aunque te duela mirarlo. Esa noche me senté frente al horno y encendí una pequeña vela. La llama tembló, igual que mis manos. No horneé nada. Solo miré la luz moverse y escuché el viento. Entonces comprendí que no era el barco lo que había perdido. Era la última parte de mi esperanza.
y mientras el mar rugía a lo lejos, supe que algo dentro de mí también había zarpado. No hacia el mar, hacia el silencio. El amanecer siguiente fue gris, como si el cielo también cargara con mi desilusión. No dormí mucho, pero tampoco lloré. Las lágrimas ya no servían de nada. El mar golpeaba las piedras con una fuerza que parecía hablarme, recordándome lo que había pasado el día anterior. Me senté en la mesa del comedor. La maleta seguía cerrada, igual que la noche anterior, con el vestido de flores y los dulces que nadie probó. La miré un largo rato, sans moverme. Había vuelto, pero no era la misma. Respiré hondo. Necesitaba entender por qué el dolor, después de tanto, ya no me paralizaba. Era como si algo en mí se hubiera roto, pero esa grieta dejara pasar luz. Caminé hasta el escritorio del cuarto. Entre papeles viejos, cartas y recibos, encontré la carpeta azul donde guardaba los documentos de la casa. No buscaba nada en particular, tal vez solo una distracción, pero al abrirla, el papel me habló sin decir palabra. Mi nombre estaba allí, escrito con tinta negra. Propietaria: María Gómez de Herrera. Me quedé en silencio. Recordé las veces que Lucía me había dicho: «Esa casa es parte de todos, mamá, es el hogar de los niños». Y yo, ingenua, asentía, creyendo que las palabras hogar y propiedad podían significar lo mismo. Ahora lo entendía. No era olvido, era cálculo. Ellos sabían que la casa seguía siendo mía. Solo necesitaban que yo no lo recordara. Me temblaron las manos, pero no de rabia. Era otra cosa, una mezcla de claridad y vergüenza. Había sido tan ciega, tan dispuesta a dar, que ni siquiera vi cómo me borraban despacio de mi propia vida. El amor, cuando se da sin medida, termina costando demasiado. Apoyé los codos sobre la mesa y miré el documento bajo la luz. Cada línea era un pedazo de mi historia, los años de trabajo, los sacrificios, las madrugadas horneando pan para pagar los plazos. Esa casa no era solo ladrillo y techo. Era la prueba de que había sobrevivido. Tomé aire, apagué la lámpara y cerré los ojos. No quería llorar. Esta vez quería pensar. Afuera, el mar seguía rugiendo. Y entre ese ruido constante, escuché mi propia voz interior, calmada, firme. «Ya basta, María. No más silencio». Me levanté y fui a la cocina. Preparé café, el de siempre, fuerte y amargo. El aroma me devolvió algo de vida. En la pared, el reloj marcaba las 8. Tomé el teléfono. Tenía que llamar a alguien que aún me recordara quién era. Busqué el número de Rosa, mi amiga de la infancia. Habíamos crecido juntas, jugado en las mismas calles polvorientas, compartido sueños. Ella se convirtió en abogada, yo en madre. Ambas habíamos envejecido con dignidad. «Marque su número». Tardó unos segundos en contestar. «María, qué sorpresa». Su voz sonaba igual que siempre, cálida, segura, de esas voces que te hacen sentir a salvo. «Necesito verte, Rosa». «¿Qué pasa?» «Solo. Necesito hablar contigo». Hubo un silencio breve. «Ven cuando quieras, querida. Aquí estaré». Colgué y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba huyendo. Estaba avanzando. Antes de salir, abrí la carpeta y la guardé en mi bolso. El papel pesaba poco, pero para mí era un escudo. El dolor enseña lo que el amor a veces esconde. El camino hasta la casa de Rosa fue largo. El viento soplaba con olor a mar y polvo, una mezcla vieja y familiar. Mientras caminaba, me repetía a mí misma que no quería venganza, solo quería paz. Pero la paz no se alcanza sin decisiones. Rosa me recibió en la puerta, con un abrazo que me desarmó. Su casa olía a té de manzanilla y a libros. En su mesa había papeles, plantas y fotos de su nieta. Me hizo sentar, me sirvió té y esperó a que hablara. No sabía por dónde empezar. Le conté todo, desde la invitación al crucero hasta la escena en el puerto, y cómo el barco se alejó mientras yo miraba desde el muelle. Rosa no interrumpió, solo me tomó la mano y la apretó fuerte. Cuando terminé, saqué la carpeta azul y la coloqué frente a ella. «Mira», le dije. «La casa sigue a mi nombre». «Claro que sí», respondió, revisando los papeles. «No han hecho ningún trámite, sigue siendo tuya». «Lo sé. Y ahora entiendo por qué querían mantenerme lejos». Ella levantó la vista. «María, has sido demasiado buena.
pero llega un punto en que la bondad se confunde con debilidad. Sus palabras fueron un golpe suave, pero justo. Me quedé callada, mirando mi taza. El vapor subía, lento, igual que mis pensamientos. ¿Cuántas veces callé para no incomodar? ¿Cuántas veces dije, está bien cuando no lo estaba? Rosa continuó. No tienes que pelear, pero sí defenderte. No quiero perder a Diego, susurré. Tal vez ya lo perdiste hace tiempo, respondió con ternura. Pero todavía puedes encontrarte a ti misma. Esa frase me atravesó como una marea. No lloré, solo asentí. Era cierto. Había pasado toda una vida siendo madre. Ahora debía aprender a ser mujer otra vez. Salí de su casa con el sol de la tarde pegándome en la espalda. El aire se sentía distinto, más liviano. Miré el horizonte y pensé que, tal vez, no todo estaba perdido. El mar seguía allí, igual que siempre, pero ya no me hablaba de dolor. Ahora me hablaba de decisión. A veces la vida no te pide que resistas, sino que despiertes. Esa noche abrí las ventanas. El viento movió las cortinas, y por primera vez en mucho tiempo no sentí frío. Guardé los papeles en un cajón, cerré la casa y me quedé mirando el cielo. Las estrellas brillaban, pequeñas, tranquilas. Respiré profundo. Ya no era la mujer que esperaba una llamada. Era la mujer que había aprendido, al fin, a escucharse a sí misma. Y mientras el mar rugía allá lejos, supe que esa calma nueva no era resignación. Era fuerza. Silenciosa. Real. El amanecer llegó sin ruido, como si el cielo supiera que necesitaba calma. No dormí mucho, pero tampoco me sentía cansada. La voz de Rosa seguía resonando en mi mente. Es hora de vivir para ti. Esas palabras se quedaron flotando en el aire, mezcladas con el aroma del café recién hecho y el murmullo del mar al otro lado de la ventana. Me senté frente a la mesa, con la carpeta azul aún abierta. La observé unos segundos y sonreí sin alegría. Había pasado años viviendo para los demás, esperando una gratitud que nunca llegó. Y ahora entendía que, si quería paz, debía construirla con mis propias manos. A veces el silencio no es rendición. Es estrategia. Saqué mi libreta vieja, la misma donde solía anotar recetas, y escribí en la primera página limpia: hoy comienzo a vivir para mí. En silencio. Sin permiso. Guardé la libreta en el cajón y respiré hondo. La decisión no me dolía, me daba fuerza. Tomé el teléfono y marqué el número de doña Pilar, mi vecina. Siempre había sido observadora, discreta y, sobre todo, buena. Ella sabía de todo lo que ocurría en el vecindario, incluso de lo que nadie decía en voz alta. María, qué gusto escucharte, respondió su voz cálida. ¿Cómo estás, querida? Tranquila, Pilar, diferente. Eso suena bien, dijo con una sonrisa que podía imaginar al otro lado de la línea. ¿Qué te trae por aquí? Necesito tu ayuda. Claro, dime. Quiero vender la casa. Hubo un silencio breve. ¿Véndala? Sí. Pero quiero hacerlo en silencio, sin que Diego ni Lucía lo sepan todavía. Pude escuchar su respiración contenida. ¿Estás segura, María? Nunca estuve tan segura de algo. Entiendo, dijo despacio. Justo conozco a una pareja joven de Cancún. Están buscando casa por esta zona. Él trabaja en hotelería y ella es maestra. Pagan en efectivo. ¿De verdad? Pregunté. Sí, y están listos para mudarse. Si quieres, les hablo de ti. Hazlo, Pilar. Pero con discreción. Colgué y me quedé mirando el teléfono. No sentí miedo. Sentí movimiento. El silencio, cuando nace del coraje, tiene más poder que 1000 gritos. Los días pasaron lentos pero firmes. Durante ese tiempo no supe nada de Diego ni de Lucía. Su ausencia, que antes era herida, ahora era confirmación. Nada quedaba por esperar. 3 días después, doña Pilar apareció en mi puerta. Traía una carpeta en la mano y una sonrisa tranquila. Los conocí, María. Se llaman Ana y Rodrigo. Son jóvenes, trabajadores, muy respetuosos. ¿Quieren comprar la casa? ¿Tan rápido?, pregunté. Cuando algo encaja, no hay que pensarlo tanto, dijo ella. Están en la ciudad y quisieran verla mañana. Esa noche limpié cada rincón de la casa. Pasé la mano por las paredes, por los marcos, por el viejo horno que aún olía a pan. Cada objeto me contaba una historia. Las risas de Diego de niño, las tardes cocinando con mi esposo, las noches mirando el mar.
pero no lloré. Solo agradecí en silencio. A la mañana siguiente, el sol entró con fuerza. Preparé café y esperé a la pareja. Llegaron puntuales. Ana tenía ojos luminosos y una sonrisa tímida. Rodrigo era alto, de manos grandes, con esa serenidad que da el trabajo honesto. Traían una niña pequeña dormida en brazos. Recorrieron la casa despacio, con respeto. Ana tocó las paredes, admiró el jardín, respiró el aire del mar. «Tiene alma esta casa», dijo, sin saber que esas palabras eran el mejor cumplido que podía recibir. Sí, respondí. Solo necesita volver a llenarse de amor. Rodrigo miró el ventanal y asintió. Nos gustaría comprarla. Si usted está de acuerdo, podríamos hacer el pago en efectivo. Claro que estoy de acuerdo, dije con calma. Pero quiero hacer las cosas bien. Iré con mi abogada a la notaría. Llamé a Rosa esa tarde. Todo está en marcha, le conté. ¿Estás tranquila?, preguntó. Más que tranquila. Siento que, por primera vez, estoy haciendo algo por mí. Entonces ya ganaste, dijo ella. Esa noche, mientras el mar rugía, me senté frente al horno. Encendí una vela. El fuego iluminó la habitación y pensé, no hace falta destruir para empezar de nuevo. A veces basta con soltar. El día de la firma amaneció despejado. Me puse una blusa blanca y una falda azul. Rosa pasó por mí. ¿Lista?, preguntó desde la puerta. Lista, dije. La notaría olía a madera vieja y papel. El notario, un hombre de cabello blanco y voz serena, revisó los documentos con cuidado. Ana y Rodrigo estaban sentados frente a mí, sonrientes, con la niña dormida en brazos. Cuando el notario terminó, me pasó la pluma. Firme aquí, señora Gómez. Tomé aire y firmé. Cada trazo era una despedida, pero también un renacer. Al terminar, el notario me estrechó la mano. Felicidades, señora. Ya no es propietaria de una casa, sino dueña de su libertad. Eso fróseme otro besuelo, alma. Libertad. Qué palabra tan grande, tan desconocida y tan mía. Rosa me obrazó. Lo lograste, María. Sí, dije. Lo logré. Salimos a la calle. El sol golpeaba suave, y el viento del mar me acariciaba el rostro. Sentí que respiraba diferente. Ligera. Presente. Volví a casa por última vez. Entré despacio, observando todo con ternura. El eco de los pasos resonó en las paredes vacías. Me senté en la mesa y comí un trozo del pan que había horneado esa mañana. El sabor era dulce, pero no de tristeza. Era de cierre. Empaqué mis pocas cosas, la carpeta azul, algunas fotos, el vestido de flores, el sombrero de ala ancha. El resto lo dejé. Las cosas pesan menos cuando ya no se las necesita. No hay adiós más sereno que el de quien ya hizo las paces con su historia. Doña Pilar vino a ayudarme a cerrar. ¿Te vas lejos, María?, preguntó. Todavía no lo sé. Pero donde vaya, iré liviana. Me abrazó fuerte, sin palabras. Le entregué las llaves a Ana y Rodrigo esa misma tarde. Ana lloró un poco. Prometo cuidar esta casa, señora María, dijo con emoción. Solo prométanme algo, le respondí. No dejen que el silencio se apodere de ella. Hablen, rían, vivan. Caminé hacia la playa. El mar estaba tranquilo, con un brillo dorado. Metí los pies en el agua. El frío me despertó los sentidos. Tal vez la vida no se cura con tiempo, sino con decisiones. Respiré profundo. El viento trajo olor a pan y a sal. Por un instante, sentí que mi esposo estaba allí, observándome. No con tristeza, sino con orgullo. Regresé ao atardecer. Rosa me esperaba con té caliente. Nos sentamos en silencio, mirando el mar desde su terraza. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo todo de naranja. Ella me miró. ¿Qué vas a hacer ahora? Sonreí. No lo sé, pero lo que sea, será mío. Brindamos sin palabras. El té sabía a calma, a final, a principio. Esa noche encendí la radio. Una mujer contaba una historia parecida a la mía. Su voz temblaba, pero tenía fuerza. Pensé en todas las mujeres que escuchaban del otro lado, en silencio, preguntándose si todavía había esperanza. Y quise hablarles, aunque fuera en pensamiento. Si alguna vez sentiste que diste todo y aún así te dejaron fuera, quédate conmigo hasta el final. Porque siempre hay un después, aunque duela el ahora. Si mi historia te tocó el corazón, apóyala con un me gusta y suscríbete para seguir escuchando historias como esta.
Historias de mujeres que callamos, caímos, y aprendimos a levantarnos con dignidad. Porque cuando el amor termina, lo que queda no es vacío. Es espacio, espacio para volver a empezar. Y mientras el mar seguía rugiendo allá afuera, supe que ya no era solo una madre dolida, era una mujer libre. El amanecer entró por la ventana con una luz pálida, casi tímida. Me desperté antes de que el reloj marcara la hora. El aire tenía un olor distinto, mezcla de polvo, sal y despedida. Durante toda la noche había pensado en lo mismo. En la casa, en el mar, en la carta que debía escribir. Había soñado con Diego, aunque no lo veía. En el sueño, solo escuchaba su voz de niño llamándome desde el jardín. «Mamá, mira lo que hice». Cuando abría la puerta, el jardín estaba vacío. Me desperté con el corazón apretado, sabiendo que aquel sueño no era tristeza, era cierre. Encendí la cafetera y me quedé mirando cómo el vapor subía. El sonido del mar llegaba suave desde lejos, mezclándose con el rumor del viento entre las bugambilias. Esa casa había estado viva tantos años, respirando conmigo. Y ahora, silenciosa, parecía esperarme para decir adiós. Sobre la mesa estaban los documentos finales, el contrato de compraventa, los recibos, la carta del notario. Todo legal, todo correcto. Ana y Rodrigo habían cumplido su palabra. La transferencia estaba hecha. La casa ya no era mía, y sin embargo, todavía olía a mí. A veces, lo que más amas necesita irse para que tú puedas quedarte contigo. Rosa había venido la tarde anterior para asegurarse de que todo estuviera en orden. Me dejó una mirada de orgullo y un abrazo que me sostuvo más que cualquier palabra. María me dijo: «Cuando una puerta se cierra, no la mires con pena, mírala con gratitud. Te protegió mientras la necesitaste». Sus palabras quedaron flotando en el aire, acompañándome mientras guardaba las últimas cosas. Abrí el armario del dormitorio y saqué la maleta que me acompañaría. Dentro puse lo esencial: la libreta donde escribía mis pensamientos, el vestido de flores que usé en mi último cumpleaños con Diego, el sombrero de ala ancha y un pequeño paquete con pan dulce. Lo había horneado la noche anterior, no para regalarlo, sino para recordarme que aún podía crear algo cálido. A las 9 de la mañana, el teléfono sonó. Era doña Pilar. «María, hija, Ana me pidió que te saludara. Dicen que llegarán al mediodía para recibir las llaves». «Perfecto», dije. «Todo está listo». «¿Cómo te sientes?» «Como alguien que por fin respira», respondí. Después de colgar, me senté frente a la mesa del comedor. Saqué una hoja en blanco y una pluma negra. Tardé un momento en escribir. No sabía por dónde empezar. Las palabras dolían más que los hechos. Finalmente, mi mano se movió sola. «Ya no soy parte de tu familia, y esta casa tampoco. No te culpo, hijo. Solo aprendí a no seguir esperando que me veas. Ojalá algún día recuerdes que esta casa se levantó con amor, no con dinero, y que el amor, cuando se ignora, se marchita en silencio». Firmé solo con mi nombre. «Mamá». Doblé la hoja y la dejé sobre la mesa, justo debajo del pequeño jarrón de flores secas. Era el mismo que Diego me había regalado cuando tenía 10 años. Pensé en dejarlo también, como símbolo. No quería llevarme nada que me atara al pasado. Es curioso cómo una casa puede ser tumba o ala, según lo que uno elija. Caminé por las habitaciones, una a una, despacio. En el salón, el eco de mis pasos me acompañaba como una vieja melodía. En la cocina, el horno aún olía a pan recién hecho. En el cuarto de Diego, las marcas del lápiz seguían en la pared, señalando los años de su crecimiento. Pasé los dedos sobre ellas y sonreí. «Aquí creciste», hijo, murmuré. «Aquí aprendí a quererte más de lo que era sano». No lloré. Las lágrimas ya no tenían sentido. Subí a la terraza. El mar brillaba con un azul intenso, y el aire traía olor a algas y recuerdos. Cerré los ojos y respiré. Pensé en mi esposo, en cómo habría manejado todo esto. Tal vez habría sido más duro, más práctico. Yo no. Yo solo supe amar hasta desbordarme. Y ahora aprendía, al fin, a amar sin desaparecer. A media mañana, un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Ana, con Rodrigo y la niña. Traían flores frescas, bugambilias cortadas del jardín de doña Pilar. «Queríamos darle las gracias, señora María», dijo Ana. «Esta casa tiene algo, no sé cómo explicarlo.
Tiene historia, respondí. Cuídenla. Las casas sienten. Rodrigo me estrechó la mano con respeto. Lo haremos. Se lo prometo. Mientras firmaban los últimos documentos en la mesa, miré de reojo el sobre con la carta. Ellos no sabían a quién iba dirigida, y yo no les conté. Era un asunto entre mi pasado y yo. Cuando terminaron, Ana me entregó un sobre con la copia del contrato. Todo está hecho, señora María. Si necesita algo, sabe dónde encontrarnos. Asentí. Gracias, hija, y cuida de esa niña. Las casas se llenan de risa con los niños. Ana sonrió. Y de amor con las madres. Señora María. Las acompañé hasta la puerta. Antes de salir, me giré hacia el interior. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando el sobre la mesa. Esa luz parecía una bendición. No todos los finales necesitan ruido. Algunos se sellan con una simple mirada. Cerré la puerta con llave. El sonido metálico me estremeció. Dejé la llave sobre el marco, tal como habíamos acordado. El viento sopló, moviendo las cortinas desde dentro. Por un momento, tuve la sensación de que la casa respiraba, agradecida. Caminé hacia el jardín. Las bugambilias estaban más vivas que nunca, llenas de color. Toqué los pétalos y pensé que quizá ellas también se despedían de mí. Gracias por todo, susurré. Doña Pilar me esperaba junto a la verja. ¿Terminaste?, preguntó con los ojos brillantes. Sí, terminé. Entonces ven, te invito a un té. Mientras caminábamos hacia su casa, me di vuelta por última vez. El mar golpeaba suavemente las rocas y el techo de la casa brillaba con el sol. No sentí tristeza, solo una calma que nunca había conocido. En casa de Pilar, el té humeante olía a canela. ¿Y ahora qué harás, María?, preguntó. No lo sé, dije. Quizás ir a Veracruz unos días, o a Oaxaca. No busco destino, busco silencio. Ese ya lo encontraste, respondió ella con ternura. Nos quedamos calladas. Solo el sonido del reloj y el mar llenaban la habitación. Esa tarde, cuando el sol empezó a caer, salí a caminar por la orilla. Las olas mollaban mis pies, tibias, suaves. Llevaba conmigo la libreta. Escribí una última frase, mientras el viento me despeinaba. No hay traición que dure más que el miedo a vivir sin el otro. Hoy, por fin, elijo vivir conmigo. Guardé la libreta y respiré hondo. El horizonte parecía más cercano. Cada paso que daba era una liberación silenciosa. A veces, ganar no es quedarse con algo, es irse sin rencor. Volví a casa de Rosa cuando la noche ya caía. Ella me esperaba con pan y vino. Nos sentamos frente al mar, en silencio. Después de un rato, di yo: ¿Sabes, María? El mar nunca se calla, pero uno aprende a escucharlo distinto. Eso mismo siento, respondí. Antes me hablaba de pérdida, ahora me habla de paz. Brindamos. El vino tenía sabor a cierre, a algo que finalmente descansaba. Miré el horizonte. En la distancia, un barco encendía sus luces. Pensé en Diego. En algún momento, regresaría. Abriría la puerta, encontraría la carta, el eco de mis pasos. Quizás ese sería su verdadero despertar. No deseaba que sufriera, solo que entendiera que la ausencia también enseña, que una madre que calla no siempre se rinde, a veces simplemente se elige. Rosa me tocó el hombro. ¿Estás lista para dormir? Sí, hoy sí. Esa noche dormí en paz, sin miedo a despertarme en el pasado, sin culpa por haber soltado. Mientras el mar rugía allá afuera, pensé por última vez en mi carta. Ya no soy parte de tu familia, y esta casa tampoco. No era una despedida amarga, era una declaración de existencia. Cerré los ojos, y el sueño llegó, suave, sin culpa, como una brisa que por fin sabe dónde quedarse. Porque cuando una mujer aprende a irse sin ruido, el mundo entero escucha su silencio. Me mudé a Campeche. No fue un plan, fue una intuición. El autobús llegó al amanecer y cuando bajé, el olor del mar me envolvió como un abrazo antiguo. El aire era cálido, salado, y el sonido de las gaviotas se mezclaba con el murmullo de los pescadores que ya regresaban de faenar. Alquilé una pequeña casa cerca de la orilla, blanca, con ventanas azules y una terraza que miraba al horizonte. No tenía mucho. Una cama, una mesa, una silla y un horno viejo, pero por primera vez en años no sentí falta de nada.
Cada mañana me despertaba antes de que el sol saliera por completo. Me ponía un suéter liviano, bajaba hasta la playa y caminaba descalza sobre la arena húmeda. Las olas me saludaban con espuma, el viento me despeinaba sin pedir permiso. Cerraba los ojos y respiraba. Por fin, el silencio ya no dolía. Sonaba a paz. A veces me sentaba en una roca, con el café humeante en las manos, y observaba cómo el pueblo despertaba. Los niños corrían, los vendedores abrían sus puestos, el olor a pan caliente llenaba las calles. Me gustaba ese caos tranquilo. Era vida sin exigencias, sin juicios, sin nombres. Un día decidí entrar en una panadería del barrio. La dueña, una mujer robusta de cabello gris y sonrisa fácil, me recibió como si me conociera de toda la vida. «Buenos días», señora dijo. «¿Busca trabajo o pan?» Sonreí. «Tal vez las dos cosas», respondí. Ella rió, y en ese momento supe que el destino me había llevado al lugar correcto. Durante las semanas siguientes, volví cada mañana. Empecé ayudando a amasar, a limpiar, a aprender el ritmo del horno. El olor a harina me devolvía recuerdos de otro tiempo, pero sin tristeza. Mientras trabajaba, me sentía viva, presente, útil. «Tiene buena mano», María me dijo doña Teresa, la panadera. «El pan sale distinto cuando quien lo hace tiene corazón». Reí. Quizá el secreto es no tener prisa. Ella asintió. «O no tener miedo. El pan, como la vida, no sube si uno le teme al calor». Empecé a hornear para los vecinos. Pan dulce los domingos, conchas y empanadas entre semana. Pronto la gente del barrio empezó a conocerme por mi pan y por mis historias. Yo les contaba pequeños trozos de mi vida, sin dar demasiados detalles. Decía simplemente: «Fui madre, esposa y ahora soy aprendiz de mí misma». Ellos sonreían, como si entendieran. Los días pasaban lentos, pero llenos. Tenía rutinas sencillas: caminar, hornear, leer, mirar el mar al atardecer. Por las noches escribía en mi libreta, la misma que había traído de la otra casa. Allí anotaba frases que se me venían a la cabeza, pensamientos sueltos que antes habría callado. La libertad no tiene ruido, tiene aroma a pan recién hecho. En una de esas tardes tranquilas, una vecina, Carmen, me invitó a su casa a tomar café. Era viuda, como yo, y vivía con su gato. Hablamos durante horas. Me contó que su hijo se había ido a Mérida y que apenas la llamaba. La escuché en silencio. Vi en sus ojos el mismo cansancio que yo había tenido. Antes de despedirnos, me dijo: «Usted parece estar en paz. ¿Cómo se consigue eso?» Sonreí. Cuando dejas de esperar que te pidan perdón, el alma se acomoda sola. Aquella noche pensé mucho en esa conversación. Yo no buscaba venganza. Nunca la busqué, aunque muchos lo creerían. Lo que hice fue recuperar mi nombre, mi voz, mi espacio. Eso no era venganza, era justicia silenciosa. La diferencia entre venganza y libertad está en el ruido que hacen. Una grita, la otra respira. Cada día me sentía más ligera. Comencé a enseñar a los niños del barrio a hacer pan los sábados. Venían con las manos llenas de harina y las risas claras. Verlos me recordaba a Diego cuando era pequeño. A veces el corazón me temblaba, pero ya no de dolor, sino de ternura. Les decía: «No se preocupen si el pan no queda perfecto. Las cosas hechas con amor siempre saben bien». El mar se había convertido en mi confidente. Caminaba por la orilla al atardecer, hablándole como si fuera un viejo amigo. Le contaba mis días, mis pequeñas victorias, y en su rumor sentía respuestas. Una tarde, mientras miraba el horizonte, pensé en la vida que había dejado atrás. ¿Habría leído Diego mi carta? ¿Habría entendido algo? No lo sabía, y por primera vez no necesitaba saberlo. Me reí sola. El viento me despeinaba, y sentí una felicidad tan pura que me pareció nueva. Levanté la cara al cielo y dije en voz alta: «Gracias por enseñarme a soltar». Al día siguiente, doña Teresa me pidió que me encargara de la panadería mientras ella viajaba a visitar a su hija. Acepté encantada. Pasé esa semana entera horneando, atendiendo a los clientes, escuchando historias. Una mañana una mujer joven entró con su bebé y me dijo: «Mi madre dice que su pan le recuerda al de su infancia». Sonreí. Entonces estoy haciendo algo bien. Tal vez el verdadero propósito de la vida es devolver lo que alguna vez nos salvó. El tiempo comenzó a moverse de otro modo. Los días ya no se contaban por horas,
sino por momentos. Cada tarde, al cerrar la panadería, me sentaba en la terraza de mi casa con una taza de café. Veía el sol esconderse detrás del mar y pensaba en lo simple que era todo cuando una dejaba de esperar. ¿Alguna vez has sentido esa paz después de una tormenta? Pregunto ahora, mientras te cuento mi historia. Dime en los comentarios, sí o no. A veces, basta con esa respuesta para saber que no estamos solas. Cada noche escribía más en mi libreta. A veces eran frases, a veces solo recuerdos breves. Hoy el mar olía a pan. Hoy no pensé en el pasado. Hoy dormí sin miedo. Rosa me llamaba de vez en cuando. ¿Cómo estás, María?, preguntaba. Bien, amiga. Aquí el mar me habla más que la gente, y eso me gusta. Me alegra oírte reír. Creo que por fin estoy aprendiendo a hacerlo sin motivo. La vida en Campeche se volvió mi refugio y mi renacer. Había vuelto a encontrar belleza en lo cotidiano, en el olor a pan, en las risas de los niños, en la espuma del mar. Los días se parecían. Sí, pero ninguno era igual. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado, entendí algo. No había perdido nada, solo me había devuelto a mí misma. Esa era la dulzura más pura, la de sentirse completa sin depender de nadie. La libertad no siempre llega gritando, a veces llega en silencio, con las manos cubiertas de harina y el corazón limpio. Cerré la libreta, apagué la luz y me acosté. Desde la ventana se veía el reflejo del mar bajo la luna. El viento entraba tibio, moviendo las cortinas con suavidad. Sonreí. Mañana volvería a hornear, a caminar, a respirar. No necesitaba más. La vida, por fin, había dejado de doler. Y mientras el mar susurraba allá afuera, supe que esa calma era mi mejor respuesta. No fue venganza, fue libertad. Habían pasado casi 3 meses desde que me instalé en Campeche. El mar se había vuelto parte de mí. Su sonido marcaba mis días, su olor se metía en mis sueños. A veces pensaba que respirábamos al mismo ritmo. Por las mañanas salía a caminar descalza por la arena húmeda, y cada ola que me rozaba los pies me recordaba que seguía viva. No había sabido nada de Diego ni de Lucía desde entonces. Ni llamadas, ni mensajes. Solo silencio. Y por primera vez, ese silencio no me dolía. Era la prueba de que mi decisión había sido necesaria. La paz se construye así, ladrillo a ladrillo, con las ruinas de lo que uno deja atrás. Una mañana nublada, el cielo estaba cargado y el aire olía a lluvia y sal. Me quedé en casa porque doña Teresa, la panadera, había cerrado su negocio por una gripe. Decidí aprovechar el día para hornear. Encendí el horno, mezclé harina, agua y levadura, y el olor del pan empezó a llenar el espacio. Tenía música suave de fondo, y por un momento todo era calma. Entonces sonó un golpe en la puerta. No era un golpe normal, era seco, fuerte, insistente. El tipo de golpe que no espera permiso. Mi corazón dio un salto, como si reconociera antes que mi mente lo que estaba a punto de pasar. Fui hacia la puerta, me limpié las manos en el delantal y abrí. Y allí estaba, Diego, mi hijo, el mismo que había dejado de mirarme con ternura para mirarme con juicio. El mismo que ahora tenía la mandíbula tensa, los ojos encendidos y las manos cerradas en puños. Parecía más viejo, cansado, confundido. «¿Mamá?», dijo, con una voz que temblaba entre enojo y tristeza. «Sí, hijo», respondí tranquila. «¿Puedo pasar?» «Claro. Esta siempre será tu casa, aunque ya no sea la que conoces». Entró sin mirar alrededor. Sus pasos pesaban, como si trajera encima todo lo que nunca se atrevió a decir. Se detuvo en medio de la habitación y me miró fijamente. «¿Cómo pudiste vender nuestra casa?», preguntó. Su voz no era la de un hijo buscando respuestas, era la de un hombre reclamando propiedad. Lo observé en silencio. Había ensayado esta conversación en mi cabeza 1000 veces, pero ninguna versión se parecía a la realidad. Respiré hondo y dije despacio: «No era nuestra, hijo, era mía». Él frunció el ceño. «¿Mía? Mamá. Viví allí toda mi vida. Era nuestra casa, nuestra historia». «Sí, era tu historia, pero las paredes, los cimientos, los pagos eran míos. Tu padre y yo la construimos con esfuerzo. Cuando él murió, la terminé sola. Nunca cambió de nombre». Diego me miró como si no entendiera. «¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo preguntaste? Debiste avisarme».
No tenía que hacerlo. La casa era legalmente mía, Diego. No fue un arrebato, fue una decisión pensada. Su respiración se aceleró. Caminó de un lado a otro. Lucía está furiosa. Dice que nos dejaste sin hogar. No los dejé sin hogar, respondí. Les recordé que el hogar se construye, no se hereda. Su mirada se volvió un espejo donde ya no me reconocía. ¿Esto es una venganza?, preguntó con sarcasmo. No, hijo. No es venganza. Es libertad. ¿Libertad de qué? De seguir pidiendo permiso para existir. Se hizo un silencio largo. Podía escuchar la lluvia empezar a caer sobre el techo de lámina. El sonido era suave, casi melancólico. Diego bajó la voz. No entiendo en qué momento te volviste así. No me volví. Siempre fui así. Solo que antes me callaba. Se quedó mirándome. ¿Y qué esperas que haga ahora? Nada, dije. No espero nada. Ya no. El amor no se mide en cuántas veces uno se queda, sino en saber cuándo irse sin romper. Me senté, serví café y lo invité con un gesto. Por un momento pensé que se negaría, pero se acercó. Se sentó frente a mí, con la mirada perdida. En la mesa, el vapor del café se mezclaba con el olor del pan recién hecho. Esa mezcla de aromas era casi poética. El mismo olor que acompañó los mejores años de nuestra vida. ¿Sigues horneando?, preguntó. Sí, me gusta. El pan me recuerda que todo lo que se amasa con paciencia termina creciendo. Él sonrió, apenas. Hacía años que no comía pan tuyo. Entonces prueba, le ofrecí un trozo. Está caliente. Comió despacio, en silencio. Por un instante, vi en él al niño de antes. Ese que llegaba de la escuela y decía, «Mamá, huele a pan». El mismo que corría a la cocina, riendo, sin miedo al mundo. «Sabe igual», dijo, con un hilo de voz. «El pan no cambia, hijo. Somos nosotros los que lo probamos distinto». Nos quedamos callados. La lluvia se hizo más fuerte. En cada trueno sentía que algo dentro de mí también se limpiaba. Diego me miró otra vez. Papá habría odiado esto. Tu padre también aprendió, con los años, que amar no siempre significa quedarse. ¿Y tú? ¿No extrañas? A veces. Pero aprendí que extrañar no significa querer volver. Las madres también se van, solo que más despacio. Él apoyó los codos sobre la mesa. ¿Y si te pidiera perdón? Te lo aceptaría, pero no lo necesito. ¿Por qué no? Porque no hiciste nada que yo no permitiera. Esa frase lo desarmó. La repitió en voz baja, como si intentara entenderla. Nada que yo no permitiera. Sí, Diego. Durante años cargué con silencios, con excusas, con ausencias. No fue culpa tuya. Fue mía. Porque creí que el amor de una madre debía ser eterno, incluso si dolía. Y estaba equivocada. Diego se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia caía con fuerza. El mar rugía al fondo, oscuro, inmenso. Por primera vez, su voz sonó más suave. Mamá, no sé si puedo perdonarte. No te pido perdón, te pido comprensión. Y si no la tienes ahora, el tiempo se encargará. Se giró hacia mí. En sus ojos había agua, como si el mar se reflejara dentro. ¿Todavía me quieres?, preguntó. Siempre. Pero ahora me quiero a mí también. Esa fue la primera vez que hablé sin miedo. La primera vez que mi voz no buscó consuelo. Nos quedamos allí, mirándonos. El reloj marcaba las 3. La lluvia empezaba a ceder, dejando un olor a tierra mojada. Lucía no entiende nada de esto, murmuró. Dice que estás loca. Quizá. Pero prefiero estar loca que vacía. Y si te necesita, entonces sabré si mi amor todavía sirve para ayudar o solo para atarme. El silencio volvió a llenar la habitación. Solo se oía el mar. Diego respiró hondo. No sé si entiendo, mamá. No tienes que entenderme hoy. Solo recuerda que esta conversación no es una guerra. Es un comienzo. Él se levantó despacio. Su expresión había cambiado. Ya no era rabia, era desconcierto, quizá respeto. ¿Te pareces a papá cuando hablaba del mar?, dijo. Sonreí. Tal vez porque aprendí de él que las olas siempre vuelven, pero nunca son las mismas. Nos acercamos. Lo abracé. Su cuerpo estaba rígido al principio, pero luego se relajó. Olía a lluvia, a sal y a regreso. Lo susurré. No guardo rencor, Diego. Solo esperanza. ¿Esperanza de qué? De que entiendas que una madre también necesita respirar. Nos separamos. Sus ojos estaban húmedos.
Tengo que volver, dijo. Claro. Tienes tu vida, tu familia. ¿Puedo venir otra vez? Cuando quieras. Esta vez no habrá cartas, solo puertas abiertas. Él asintió, sin decir más. Cruzó la puerta y se perdió entre la lluvia. Me quedé quieta, escuchando sus pasos alejarse. Me senté de nuevo frente a la mesa. El pan se había enfriado. Lo mordí despacio, saboreando cada miga. El mar sonaba con fuerza, como si me aplaudiera. Escribí en mi libreta: hoy mi hijo regresó. No para reprochar, sino para recordarme que también puedo ser firme sin perder ternura. Hoy mi voz tuvo peso, y mis manos no temblaron. Hoy no fui la madre que espera, fui la mujer que elige. Cerré la libreta, apagué el horno y abrí las ventanas. El aire fresco entró con olor a mar. Sentí algo dentro de mí moverse, acomodarse, descansar. Ya no había culpa, solo certeza. A veces los hijos regresan no para recuperar una casa, sino para encontrarse con la madre que nunca se atrevieron a mirar. Me serví un último café. La taza humeaba entre mis manos. Brindé conmigo misma y murmuré: no era nuestra, hijo, era mía. ¿Y esta vida? También. Miré el horizonte. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. El mar brillaba de nuevo. Y supe, sin duda, que ese encuentro no había sido un final. Había sido mi punto de partida. Porque cuando una madre aprende a decir no, el mundo por fin la escucha. El amanecer llegó envuelto en un silencio distinto. Desde hacía semanas, el mar no rugía con la misma fuerza. Sus olas parecían más suaves, casi maternales. Me desperté temprano, como siempre, y preparé café. Mientras el aroma llenaba la cocina, pensé que la calma se había vuelto mi costumbre favorita. Los días en Campeche transcurrían sin sobresaltos. Horneaba por las mañanas, ayudaba en la panadería del barrio y por las tardes caminaba junto al mar. Ya no esperaba llamadas ni visitas. Mi vida se había reducido a gestos pequeños: una taza limpia, el sonido del pan al romperse, el olor de la lluvia sobre la tierra. La paz, lo entendí entonces, no era ausencia de ruido. Era aceptar que el pasado ya no tenía nada nuevo que decir. Hasta que, una tarde, el pasado tocó a mi puerta. No fue un golpe. Fue un sonido sutil, casi tímido, el roce de un sobre deslizándose bajo la puerta. Al principio pensé que sería una factura o un anuncio. Pero al recogerlo vi mi nombre escrito con tinta azul. Para mamá. La letra era de Lucía. Me quedé quieta unos segundos, el sobre entre las manos. Sentí una mezcla de curiosidad y algo parecido al miedo. Era extraño cómo un simple papel podía pesar tanto. Me senté frente a la mesa y lo abrí con cuidado. Dentro había varias hojas escritas con letra pareja, cuidada, y un ligero aroma a perfume. Empecé a leer. María, sé que quizá esta carta llegue tarde, pero necesito escribirla. No supe verte, ni escucharte. Te juzgué desde la distancia de mi propio orgullo. Te hablé como si fueras una intrusa en tu propia casa, y ahora entiendo lo cruel que fui. Pensé que el amor se medía en lo que uno daba, no en lo que respetaba. Hoy sé que el respeto también alimenta. Perdón por el desprecio, por el silencio, y por olvidar que tú también eras una mujer antes de ser madre. Las letras bailaban un poco frente a mis ojos, no por emoción sino por sorpresa. No esperaba nada de ella, ni palabras, ni disculpas. Había aprendido a vivir sin eso. Seguí leyendo. Diego empezó terapia. Al principio lo odiaba, pero ahora dice que le ayuda a entender cosas. Hablamos mucho de ti, de cómo te dimos por sentada, de cómo esperábamos que estuvieras siempre ahí, como una silla o una puerta. Nos dimos cuenta de que te usamos como un cajero emocional. Íbamos a ti solo cuando necesitábamos consuelo. Y tú nunca dijiste que no. No lo veíamos. Perdón, María. Perdón de verdad. Apoyé la carta sobre la mesa. El sonido del mar entraba por la ventana abierta. No lloré. Solo me quedé mirando la hoja, las letras, el intento. Era como si cada palabra viniera envuelta en una brisa nueva. A veces el perdón no llega cuando lo pedimos, sino cuando ya aprendimos a no necesitarlo. Terminé de leer y guardé la carta en mi libreta. Fui hasta la playa. El cielo estaba cubierto de nubes. El viento soplaba con fuerza y el mar tenía ese tono entre azul y gris que tanto me gustaba. Caminé largo rato. Cada paso se sentía liviano, como si algo dentro de mí se hubiera soltado. Esa noche, mientras horneaba pan,
Escuché el sonido del teléfono. Un mensaje nuevo. Era de Diego. Solo decía: «Mamá, empecé terapia. Quiero entenderme. Quiero entenderte». Sonreí sin responder. Apagué el horno y me senté en la terraza con el pan todavía caliente. Miré el horizonte, el reflejo de la luna sobre el agua. Pensé en todas las veces que soñé con ese mensaje, con esas palabras, y me di cuenta de algo. Ya no dolía que llegaran tarde. Llegaban a su tiempo. La comprensión no tiene horario. Llega cuando el alma deja de defenderse. Al día siguiente, mientras abría la panadería con doña Teresa, ella notó mi sonrisa. «¿Buenas noticias, María?», preguntó. Quizás respondí. «Recibí una carta». «¿De quién?». «De mi nuera». «Y un mensaje de mi hijo». «Ah». Entonces el mar por fin devolvió lo que se llevó. Reí. «No todo lo que el mar devuelve sirve», dije. «Pero esta vez, sí». Volví a casa esa tarde con la cabeza llena de pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía rencor al recordar sus rostros. Solo una especie de ternura cansada. No por ellos, sino por la mujer que fui, la que esperó tanto sin decir nada. Encendí una vela. La luz tembló, reflejándose en la ventana. Tomé la carta y la releí. Cada palabra parecía distinta, menos amarga. Quizás porque ya no la leía con dolor, sino con compasión. Esa noche le respondí a Diego con un mensaje corto. El perdón también necesita respeto. No se trata de decirlo, sino de demostrarlo. No agregué nada más. No hacía falta. A la mañana siguiente, el mar estaba sereno. Horneé pan temprano, antes de que el sol saliera del todo. Mientras amasaba, recordé las manos de mi madre, tan firmes y pacientes como las mías ahora. Ella también había sabido guardar silencio cuando el mundo la empujaba. Quizá de ella heredé esa forma de resistir, callando hasta que la calma tiene sentido. Después del desayuno, doña Teresa vino a visitarme. Traía flores frescas y una sonrisa. «Te ves diferente», me dijo. «Quizás es el aire», respondí. «O tal vez la paz». «Paz», rió. «Esa palabra solo la usan las mujeres que ya lloraron lo suficiente». Asentí. «Entonces sí. La uso con razón». Pasamos la tarde conversando. Le conté de las cartas, de los mensajes, de la terapia de Diego. Ella escuchaba con atención, sin interrumpir. Al final dijo: «A veces los hijos tienen que perder el suelo para mirar al cielo». «Sí», respondí. «Y las madres debemos aprender a dejarlos caer sin correr a sostenerlos. El amor sin límites no educa, solo consume». Esa noche escribí en mi libreta: «No me arrepiento de haber callado, pero ahora entiendo que el silencio también necesita propósito. No todo lo que se dice repara, pero todo lo que se comprende libera». Cerré la libreta, apagué la vela y escuché el mar. Ya no me sonaba como un rugido. Era más bien un murmullo, un canto suave que acompañaba mis pensamientos. Pensé en Lucía y en Diego, en cómo la vida los estaba empujando hacia su propio aprendizaje. Y me permití sentir orgullo, porque, al final, no los había perdido. Solo los había devuelto al mundo. Pasaron algunos días después de aquella carta y mi respuesta breve. No hubo mensajes nuevos, ni llamadas, pero el silencio ya no me parecía castigo. Sonaba a reposo, a digestión emocional, como cuando el pan está en el horno y uno solo debe esperar que el tiempo haga su trabajo. Yo sabía que algo, en algún lugar, estaba creciendo despacio. Una mañana, mientras barría la terraza, vi llegar al cartero en su bicicleta. Dejó un sobrecolor crema en mi buzón. El remitente decía: «Diego Ramírez». Mi corazón dio un pequeño salto. Entré, me senté en la mesa y lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano, con trazos firmes, menos impulsivos que antes. La leí con calma, saboreando cada palabra. «Mamá, estoy aprendiendo a mirar atrás sin rabia. El terapeuta me pidió que escribiera una carta a la persona que más he juzgado. Y pensé en ti. Me cuesta reconocer que me dolía verte tan tranquila después de vender la casa. Me dolía porque no entendía que la calma también puede ser valentía. Durante años creí que tú existías para nosotros. Ahora entiendo que existías contigo misma, y nosotros solo formábamos parte de tu historia. Lucía está trabajando en sus disculpas también. Dice que el día que te vio con esa serenidad en los ojos se sintió pequeña, y que ojalá un día pueda tener tu fuerza. No sé si algún día podrás perdonarnos, pero quería que supieras que estoy aprendiendo a no pedir amor, sino a merecerlo».
Cerré los ojos. Las lágrimas vinieron solas, sin ruido. No eran de tristeza, sino de alivio, porque por fin entendí que el amor maduro no se mide por cuánto uno da, sino por cuánto se comprende. Guardé la carta en la libreta donde habían quedado tantas palabras mías. Por primera vez, sentí que mis silencios habían servido de algo. El respeto llega cuando el otro aprende a escucharse. Esa tarde, fui a la panadería. Doña Teresa estaba amasando con una energía inusual. «María», dijo al verme, «¿te pasó algo?» «Recibí otra carta», respondí. «¿Y qué dice?» «Que mi hijo está aprendiendo a mirarme sin miedo». «Entonces el trabajo está hecho». «No, apenas empieza». «¿Te duele?» «No, Teresa. Solo me pesa, como el pan antes de subir». Nos reímos. Ella me ofreció un trozo de pan recién horneado, y lo compartimos sentadas frente al mostrador. El olor a azúcar, la harina en las manos, el calor del horno, todo me recordó que las cosas más simples son las que más curan. Al salir, el sol caía sobre las calles de Campeche, tiñendo los muros de naranja. Vi a unos niños jugar con una pelota y, por un instante, imaginé a Diego a esa edad, riendo, sin responsabilidades. El corazón se me apretó, pero sin dolor, solo nostalgia. Esa noche, Lucía me escribió. Su mensaje decía: «No espero que me conteste. Solo quería decirle que estoy agradecida por haber aprendido, aunque tarde, qué significa ser madre». No respondí. No por orgullo, sino porque entendí que las disculpas no necesitan siempre respuesta. A veces basta con recibirlas en silencio. Me serví un café y salí a la terraza. La luna estaba enorme, redonda, reflejándose en el agua. Pensé en todo lo que había cambiado desde aquella tarde en que Diego apareció gritando en mi puerta. Si entonces sentí que el mundo se desmoronaba, ahora entendía que solo se estaba reacomodando. Las caídas también ordenan lo que estaba mal puesto. Me quedé largo rato mirando el mar. El viento traía olor a sal y a pan. El mar se movía despacio, como si respirara conmigo. ¿Alguna vez sentiste que el perdón te llegó cuando ya no lo esperabas? Cuéntame en los comentarios, sí o no. Porque a veces, decirlo en voz alta es también una forma de sanar. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era Diego. No lo esperaba. Su voz sonaba tranquila. «Mamá, ¿te molestó mi carta?» «No, hijo». Me alegró. «Lucía quiere ir a verte algún día, sin los niños, solo para hablar. Cuando llegue el momento, lo sabré», respondí. «Te extraño». «Yo también, pero de una forma nueva, sin peso». Hubo un silencio. «Gracias por no cerrarme la puerta». Nunca lo hice. Solo la dejé descansar. Nos reímos los dos, con esa risa cansada de quienes han llorado lo suficiente. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Pensé en cómo la distancia, a veces, no separa, enseña a mirar desde otro ángulo. Y supe que algo en él había cambiado. Ya no era el hijo que exigía, sino el hombre que aprendía a reconocer. Esa tarde escribí en mi libreta: «El amor que madura no se impone, se ofrece. Y cuando se ofrece con respeto, deja espacio para que el otro crezca». Volví a hornear pan. Mientras lo hacía, imaginé que Diego y Lucía también estarían horneando sus propias versiones del perdón. La masa se elevaba lenta, tibia, viva. El olor llenaba la casa y me hizo sonreír. Más tarde fui a visitar a Carmen, mi vecino. Llevé una canasta con pan dulce. Nos sentamos frente al mar, viendo caer la tarde. Ella me preguntó: «¿Y si vuelven a buscarte?» «Los recibiré con la calma con la que el mar recibe las olas». «¿Y si se equivocan otra vez?» «Entonces aprenderán otra vez. Yo ya no me rompo por eso. La madurez no es olvidar, es recordar sin sangrar». Carmen asintió en silencio. Compartimos el pan mientras el cielo se teñía de rosa. Le conté sobre las cartas, sobre la terapia de Diego, sobre la voz de Lucía en el teléfono. Ella suspiró. «Qué bonito, cuando los hijos aprenden a ver a sus madres como mujeres». Sí, respondí, porque ahí empieza el verdadero respeto. Regresé a casa cuando cayó la noche. Encendí una vela y abrí mi libreta una vez más. Escribí sin pensar. El perdón también necesita respeto. Y el respeto no nace del miedo, sino del reconocimiento. Cerré la libreta, me acerqué a la ventana y dejé que el aire marino me despeinara. El sonido de las olas era constante, rítmico, como un latido que ya no dolía.
Pensé en Diego, en Lucía, en mí. Los tres estábamos aprendiendo a ser personas nuevas, desde lugares distintos. Y entendí que no hacía falta volver a la misma casa para sentirse familia. A veces, la reconciliación ocurre sin abrazos, en el simple acto de mirarse sin juicio, aunque sea desde lejos. Me serví un último trozo de pan, aún tibio. Al morderlo, el sabor dulce y salado se mezcló en mi boca, como la vida misma, mitad mar, mitad tierra. Sonreí. La mujer que era antes no habría entendido nada de esto. Habría querido respuestas, lágrimas, dramatismo, pero la que soy ahora solo necesitaba verdad. Me levanté, apagué la vela y dije en voz baja: gracias por volver, aunque sea con cartas. El viento sopló más fuerte, haciendo vibrar las ventanas, y entre el sonido del mar y el susurro de la noche, juraría que escuché una voz dentro de mí decir: ya no necesitas que te pidan perdón, porque aprendiste a perdonarte por esperarlo tanto. Me reí despacio, con esa risa que nace desde adentro, la que no necesita testigos. El mar rugió una vez más, y comprendí que cada ola que llegaba era una palabra nueva del mismo idioma, el del amor que se transforma. Apoyé la cabeza en la almohada, dejando que el rumor del agua me arrullara. Pensé en todo lo vivido, en cada paso, cada silencio, cada carta. Y justo antes de quedarme dormida, supe que el ciclo se había cerrado. No con ruido, sino con respeto. No con lágrimas, sino con comprensión. El perdón también necesita respeto, y el respeto, a veces, solo pide tiempo. El amanecer en Campeche tenía otro color desde hacía semanas. El mar ya no era solo mi refugio, era mi punto de partida. Cada ola me recordaba que seguir viva también era un acto de valentía. Había aprendido a mirar el pasado sin miedo, y ahora sentía que algo dentro de mí pedía moverse, crecer, florecer de nuevo. Una mañana, mientras caminaba por el mercado del pueblo, vi un cartel pegado en una pared: taller de pan tradicional yucateco, cupos limitados. Las letras estaban pintadas a mano, torcidas, pero llenas de vida. Me detuve a leerlo. Abajo decía: imparte doña Inés, panadera artesanal con 40 años de experiencia. Sonreí. 40 años, casi los mismos que yo llevaba amasando entre la vida y el dolor. Tomé el número y llamé. Una voz cálida respondió: sí, señora, todavía hay lugar. Empezamos el lunes. Allí estaré sin pensarlo. No sabía entonces que esa decisión marcaría el inicio de mi segundo nacimiento. El primer día del taller, el aroma del horno me recibió como un viejo amigo. Había otras 7 mujeres, todas mayores, con manos fuertes y miradas cansadas. Doña Inés, la maestra, era bajita, con trenzas grises y una sonrisa que parecía saber demasiado. Aquí no solo enseñamos recetas, dijo al comenzar. Aquí recordamos quiénes fuimos antes de olvidarnos. Sus palabras me atravesaron. Tomé aire y miré mis manos, esas que habían limpiado lágrimas, cargado bolsas, sostenido silencios. Ahora iban a amasar algo distinto: esperanza. Durante las clases, el tiempo se deshacía. Amasábamos harina, huevo y anís mientras compartíamos historias. Una de las mujeres, Teresa, hablaba de su esposo fallecido. Otra, Dolores, de un hijo que no la visitaba desde hacía años. Todas reíamos entre lágrimas, como si el horno fuera un confesionario. Doña Inés nos decía: el pan sabe distinto cuando se amasa con verdad. Y era cierto. Cada pan era un pedazo de alma servido caliente. Después de 3 semanas, el taller terminó, pero ninguna de nosotras quiso despedirse. Así que decidimos montar un pequeño puesto en el mercado los sábados. Le llamamos Las Manos del Mar, porque todas vivíamos cerca de la costa y cada una traía su historia a cuestas. El primer día que abrimos, el sol aún no había salido del todo. Colocamos los panes en cestas cubiertas con manteles de colores. El aire olía a anís y a esperanza. La gente empezó a llegar poco a poco. Pescadores, turistas, vecinos. Una señora compró 3 piezas y dijo: este pan tiene sabor a casa. Sentí un nudo en la garganta. Hacía mucho que nadie me decía algo tan simple y tan grande. Las ventas fueron buenas, pero lo mejor no fue el dinero. Fue la risa, la complicidad, el reconocimiento en los ojos de quienes probaban nuestro trabajo. Ya no era la madre de nadie, ni la viuda de alguien. Era María, la panadera del mercado. Un día se acercó una joven con su hija pequeña. ¿Usted es la que hace los panes redonditos con azúcar arriba? Sí, ya respondí.
Mi mamá dice que su pan le recuerda al que hacía su abuela. Entonces tu mamá tiene buena memoria, le sonreí. La niña me abrazó de repente, sin aviso. Fue un abrazo corto, tibio, inesperado. Sentí que algo dentro de mí se encendía. Era la confirmación silenciosa de que había vuelto a pertenecer al mundo. A veces la vida te devuelve al lugar del amor, pero en otro idioma. Por las tardes, después del mercado, nos reuníamos en casa de doña Inés para tomar café y compartir recetas nuevas. Entre risas y harina, encontré una amistad que no buscaba, pero que necesitaba. Una noche, mientras recogíamos las mesas, doña Inés me dijo: «María, tus panes son diferentes. Tienen calma. ¿Será que ya no los hago para demostrar nada? Eso se nota. El pan hecho sin culpa es el más sabroso». Sus palabras se quedaron conmigo. Pensé en cuántos años había vivido cargando culpas ajenas, miedos heredados, expectativas imposibles. Y ahora, en cambio, vivía con una ligereza que no conocía. Los domingos me los dedicaba. Caminaba al amanecer, tomaba café mirando el horizonte, escribía en mi libreta o visitaba a Rosa, mi amiga abogada. Ella me escuchaba con esa serenidad que solo tienen las mujeres que ya se equivocaron lo suficiente. «Te veo distinta», María me dijo una tarde. «Lo estoy». ¿Feliz? No sé si esa es la palabra, pero estoy viva, y eso me basta. La felicidad no siempre grita, a veces solo respira sin prisa. Comencé a dar pequeñas clases de panadería para los niños del barrio. Venían con las manos llenas de harina y las risas despeinadas. Les enseñaba a no tener miedo al horno, a esperar, a confiar en el tiempo. Uno de ellos, Miguelito, me dijo un día: «Señora María, ¿por qué su pan siempre huele bonito?». Sonreí. «Porque lo hago cuando tengo el corazón tranquilo». En cada clase me reconocía más. Ya no necesitaba la aprobación de nadie, ni el perdón que nunca pedí. Solo quería seguir compartiendo ese pedacito de paz que el mar me había enseñado. Una tarde, mientras recogía los utensilios, doña Teresa me dijo: «Tus hijos deben estar orgullosos de ti». Quizás respondí: «Pero ahora lo importante es que yo lo esté». Ella rió. «Eso, María, ese es el secreto». Al volver a casa, me detuve frente al mar. El sol caía lentamente, y el cielo se llenaba de naranjas y violetas. Pensé en todo el camino recorrido, desde la mujer rota que llegó a Campeche hasta la que ahora podía sonreír sin miedo. El mar rugía suave, como si aprobara mi transformación. Escribí en mi libreta: «Ya no busco ser necesaria, busco ser real. Ya no quiero que me admiren, quiero que me miren». Porque en los ojos de los extraños encontré lo que los míos olvidaron: respeto. Miré la página y sonreí. Era cierto. En las miradas de esas mujeres, de esos niños, de los clientes del mercado, había algo que no encontraba hacía años: gratitud sincera. No porque les diera pan, sino porque les compartía un pedazo de mi historia. Y comprendí algo simple, pero profundo. La vida no me debía nada, era yo quien se la debía a mí misma. Esa noche dormí profundamente, arrullada por el sonido del mar y el eco de las risas del mercado. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con el pasado. Soñé con panes que crecen, con mujeres que ríen, con manos que ya no tiemblan. Había pasado un año desde aquella última carta. 12 meses de sol, de mar, de pan y de silencios que ya no dolían. Campeche había dejado de ser solo el lugar donde me escondí del mundo. Ahora era mi casa, mi espejo. Cada rincón olía a vida nueva, y cada amanecer me recordaba que seguir respirando también era una forma de agradecer. El mercado seguía igual. Los gritos de los vendedores, el olor a pescado fresco y a pan dulce, las risas de los niños corriendo entre los puestos. Yo seguía allí, en mi pequeño espacio, vendiendo los panes que hacíamos en el taller de doña Inés. La gente ya me conocía por mi nombre: Doña María, la del pan con aroma a mar. Me gustaba escucharlo. Era un nombre completo, mío, sin apellidos prestados ni etiquetas ajenas. Una mañana de abril, el cielo amaneció claro, brillante. Tenía ese tono azul limpio que solo aparece después de la lluvia. Estaba arreglando la mesa del puesto cuando alguien pronunció mi nombre. «Mamá». Me giré despacio. Allí estaba Diego, de pie, con una sonrisa nerviosa y un ramo de flores en la mano. Atrás, a unos pasos, Lucía sostenía una pequeña canasta con pan envuelto en tela. Parecían distintos, más simples, más humanos. El tiempo, pensé,
También sabe hornear a las personas. Diego, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. No esperaba verte hoy. Vine, porque es tu cumpleaños. Sonreí. Había olvidado la fecha. Ya no contaba los años como antes. Ahora los medía en amaneceres tranquilos. Él me ofreció las flores. No sé si son tus favoritas. No importa, respondí. Son bonitas, y eso basta. Lucía se acercó. También trajimos pan. Diego lo hizo. Tú, hijo. Sí, rió con timidez. No salió tan bien como el tuyo, pero doña Inés me ayudó. ¿Doña Inés? Sí. Ella da clases en Mérida ahora. Dice que te manda saludos. Me reí con ternura. El mundo es pequeño cuando uno aprende a no correr. Nos sentamos frente a mi puesto. Les serví café. El silencio no era incómodo. Era sereno, casi cómplice. Lucía fue la primera en hablar. No queríamos venir con discursos. Solo agradecerte. ¿Agradecerme? Por vender la casa, respondió Diego. Si no lo hubieras hecho, nunca habríamos aprendido a empezar de nuevo. Sus palabras se clavaron suave, sin dolor. Era la primera vez que me hablaban sin defensa, sin exigencia. Vi en sus ojos un brillo diferente, el del respeto. El amor sin respeto no es amor, les dije, despacio. Pero aún hay tiempo para aprender a amar bien. Fue la primera vez que mis palabras no buscaban enseñar, solo compartir. Diego me tomó la mano. Gracias, mamá, por no cerrarte del todo. Nunca cerré. Solo esperé que tocaras con cuidado. Lucía asintió, con lágrimas contenidas. Nos gustaría que vinieras a visitarnos. Los niños te recuerdan. Vera, respondí, sin promesas. No quería decir sí ni no. Aprendí que las visitas sinceras no necesitan fecha. Nos quedamos charlando un rato. Les conté de las mujeres del taller, del mercado, de los niños que ahora me llamaban Abuela María. Diego reía, y en su risa encontré un eco de aquel niño que corría por la playa. Lucía escuchaba, tranquila, como si cada palabra mía la ayudara a sanar algo que no sabía nombrar. Cuando se levantaron para irse, Diego me abrazó. Su abrazo fue distinto. No de culpa, ni de necesidad, sino de reconocimiento. Me susurró, «Te amo, mamá». Yo también, hijo. Pero ahora sin miedo. Los vi alejarse entre la multitud del mercado, y una sensación de paz me cubrió entera. No era alegría ni tristeza. Era plenitud. El perdón al final no cambia el pasado, solo lo vuelve más liviano. Recogí mis cosas, caminé hacia la playa y me senté en la arena. El sol bajaba lento, reflejándose en el agua. Cada destello parecía contarme una historia distinta. Saqué mi libreta y escribí. Perdonar no fue renunciar a lo vivido, fue reconocer que todo me trajo hasta aquí. Y aquí estoy. Viva, libre, completa. Cerré la libreta. El viento jugaba con mi cabello. El mar, una vez más, parecía hablarme. De pronto, vi una figura acercarse por la orilla. Era una mujer joven, con una cámara colgada al cuello. Disculpe, me dijo sonriendo. Estoy haciendo un documental sobre mujeres del mar. ¿Podría contarme su historia? La miré en silencio. Tenía la misma edad que Lucía cuando la conocí. ¿Mi historia?, pregunté. Sí, la gente del mercado habla de usted. Dicen que sus panes curan la tristeza. Reí suavemente. No sé si tanto, hija, pero si sirve, te la cuento. Nos sentamos juntas en la arena. Ella encendió la cámara. Empecé a hablar, sin guión, sin miedo. Le conté de mi esposo, de Diego, de Lucía, de la casa, del mar, de cómo una mujer puede perderlo todo y, aún así, encontrarse a sí misma. Ella me escuchaba con lágrimas discretas. Gracias, me dijo al final. No imaginaba que el perdón pudiera sonar así. El perdón, le respondí, no se escucha, se respira. Cuando se fue, me quedé mirando el horizonte. Pensé en cómo la vida, caprichosa, siempre encuentra la forma de que nuestras cicatrices sirvan a alguien más. Quizá, sin buscarlo, mi historia ayudaría a otra mujer a no rendirse. El sol ya tocaba el agua. El mar brillaba dorado. Y por un instante, todo se detuvo. Sentí que la luz me atravesaba los ojos y me llenaba el alma. No había tristeza ni culpa, solo gratitud. Una mujer que lo perdió todo, para encontrarse a sí misma. Me levanté. Sacudí la arena de mis manos y caminé despacio hacia mi casa. En el camino, el aire olía a pan, a mar y a comienzo.
Y mientras la última ola rompía en la orilla, supe que mi historia no terminaba allí. Apenas empezaba su eco. Si tú también has sentido que la vida te rompió solo para enseñarte a ser más fuerte, dale me gusta a este video. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo me escuchas. Y no olvides suscribirte para seguir conmigo, porque aún tenemos muchas historias que curan el alma.